Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco de lo que ya hemos trabajado la clase pasada, ¿sí? Recordemos que es importante que cada uno de ustedes, sí, tenga la amabilidad de poder dar a conocer sus conocimientos, ¿no? Vamos a ir recordando temas que hemos desarrollado, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos encontramos desarrollando, ¿sí? Las corrientes literarias que pertenecen o también conocidas como movimientos literarios que forman parte de la literatura universal. ¿Ya? Es fundamental tener en cuenta el proceso que ha tenido este cambio, se podría decir, literario a través del tiempo, ¿no? Hemos tenido, sí, avances tanto en la ciencia, en la tecnología, pero también en la literatura, ¿no? Y ello lo hemos estado observando. En en un primer momento hemos visto referente a la literatura clásica, ¿no? Que es el primer movimiento literario del cual nosotros hemos venido hablando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la literatura clásica, nos vamos a contextualizar a épocas muy antiguas, por no decir, por ejemplo, de la literatura griega, ¿no? De la literatura griega y romana, ¿no? Entonces, el clasicismo es por ende que se le considera como el clasicismo griego, ¿no? El clasicismo es una de las primeras corrientes literarias que se va a desarrollar en Occidente, ¿sí? Y es donde se desempeña ese arte grecolatino, ¿no? ¿Por qué? Porque ya que va a tener dos vertientes, ¿sí? Va a tener la vertiente, ¿sí? Occidental, y es donde se va a desarrollar mayormente, se va a poder difundir o tiene mayor trascendencia este género literario, ¿no? O este movimiento literario, donde se va a caracterizar por crear un arte equilibrado, ¿no? Que tiene fondo y forma, donde el racionalismo y el antropocentrismo va a prevalecer, ¿no? Vemos que el racionalismo se va a enfocar en la razón, ¿no? En analizar la razón del hombre, ¿no? Y el antropocentrismo, donde el hombre de esta época se va a centrar en hablar sobre el ser más importante que para ellos era el actuar del hombre, ¿no? El ser humano, ¿no? Este movimiento literario, recordemos que se va a desarrollar en una sociedad aristocrática, ¿no? Y cortesana, donde la economía agraria va a tener mayor trascendencia, ¿no? O va a ser un ente fundamental dentro de esta época, ¿no? Y esta expansión y la colonización que va a tender va a hacer de que muchos conozcan de esta cultura, ¿no? Porque al igual que nosotros hablamos de características de la literatura clásica, es que muchos de ellos van a compartir, o mejor dicho, van a ser las mismas en las demás artes, ¿no? Porque no solamente las características en las cuales nosotros nos enfocamos va a ser netamente de la literatura, sino también de las demás artes, ¿no? De la pintura, de la arquitectura, donde cada uno de ellos va a contener o va a tener su propia manifestación, ¿no? Va a tener una forma, una metodología de manifestación en cuanto a esta técnica literaria, ¿no? Este movimiento literario. Ahora, ¿qué características recordamos de esta época? A ver, que pensamos un momento y nos analizamos y recordamos, ¿no? ¿Qué características o en qué características se enfoca cada uno de estos movimientos, de este movimiento literario? A ver, quién recuerdan de ello? A ver, ahí hay que ir recordando.
Muy bien. Hemos recordado, pues bien, a ver, los que ya han recordado, por ejemplo, en estos minutos, se han podido recordar de que una de las características muy importantes dentro de la época clásica, hemos visto de que la armonía, o mejor dicho, la concordancia que hay entre la imaginación y la razón dentro de este movimiento literario va a tener mucho realce, ¿no? Y también el fatalismo, ¿no? El fatalismo que se muestra dentro de este proceso histórico, ¿sí? Se va a desarrollar de en mayor, se podría decir, es el mayor realce de esta época, ¿no? Tiene un modelo equilibrado entre la palabra y la idea, ¿no? Asimismo, va a tener una relación, ¿sí? O mejor dicho, sus historias van a estar en base a la naturaleza humana, ¿no? Este movimiento literario se va a dividir en dos etapas, ¿no? Que es dentro de la literatura griega, periodo jónico y periodo ático, ¿no? Hemos visto que el periodo jónico es el inicio de la literatura griega, ¿no? Y el periodo ático va a ir ya junto con en el boom, ¿sí? Y la decadencia, ¿no? El periodo jónico va a desencadenarse en el siglo X antes de Cristo hasta el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Y de igual forma el periodo ático. Aquí vamos a dar a conocer a la épica, a la lírica en el periodo jónico y en el periodo ático a la tragedia y la comedia, ¿no? El teatro va a ser el boom de esta etapa. Ahora, ¿quién recuerda quién fue el máximo representante de este movimiento literario llamado literatura griega? ¿Quién creen que haya sido? A ver, ¿quién recuerda? A ver, hacemos memoria. Exacto, ¿sí? Ha sido Homero, ¿no? Homero es uno de los grandes representantes de esta época que va a resaltar por sus grandes epopeyas, ¿no? Dentro de este movimiento literario se conocía a la epopeya o se podría considerar a la epopeya como el género literario más importante de esta época relacionado en la actualidad como con la narrativa, ¿sí? Ese va a ser el mayor realce dentro de esta época, ¿no? ¿Quién es? Es Homero, ¿sí? Homero va a ser uno de los grandes, se podría decir, narradores aedos de esta época, ¿no? Donde se le va a conocer por su famosa obra La Ilíada y la Odisea, ¿no? Donde la Ilíada nos va a narrar la historia de, o mejor dicho, de los últimos días de la guerra con Troya, ¿no? Es donde se va a manifestar toda esta estrategia que Aquiles va a tener para poder ganar la guerra con Troya y que va a traer consigo ciertos obstáculos también al cual él va a decidir retornar a casa, ¿no? Ahora, para que se dé a conocer la historia de la Iliada, ¿sí? Se narra una pequeña historia aún, ¿sí? Donde se encontraban los dioses del Olimpo, ¿no? Que era la diosa Tetis y el mortal Peleo, ¿no? Donde se encuentran para celebrar su matrimonio, ¿no? Acá los dioses van a ser invitados, menos la diosa Eris, ¿no? Donde es la diosa de la discordia. Y ella, ¿no? Debido a este suceso, se encuentra enojada. ¿Y por qué? Porque no la tomaron en cuenta. Entonces va a arrojar una manzana de oro con una inscripción, ¿no? Para la más bella. Por eso que tres diosas van a luchar por esa manzana, ¿no? ¿Quiénes son? Son Afrodita, Hera y Atenea, ¿no? Y Zeus al final va a determinar que se dirijan a la tierra y que un mortal decida, ¿no? ¿Quién es la más bella? ¿No? Entonces, por ello que el triunfo lo va a obtener Afrodita.
y en gratitud le ofrece al mortal a la mujer más bella del mundo, ¿no? Que era Helena. Entonces tienen como antecedente a este suceso para que se desarrolle la famosa guerra con Troya, ¿no? Entonces es uno de los antecedentes muy importantes que se va a determinar durante esta época, ¿no? Es de ahí donde se narra si va acá el sacerdote Crises, por ejemplo, va a reclamar que le va a tener un antecedente que le reclame, que le devuelvan a su hija Criseida, ¿no? Es por eso que Apolo, molesto por la negativa de Agamenón, ¿no? Porque él decide no entregarla, sí, a Crisero va a lanzar flechas con peste. Entonces, acá los divinos y los sacerdotes van a pedir a Agamenón que devuelva la de las mejillas sonrosadas, ¿no? Que era Criseide. Entonces, molesto, Aquiles por no devolverle su esclava, decide retirarse de la guerra, ¿no? Este enfrentamiento hay. Es por ello que eh, Patroclo muere en la guerra porque estaban perdiendo y él decide ponerse su armadura, ¿no? Entonces, al ver ello, Aquiles decide retornar, sí, a la guerra, ¿no? Donde Apolo acaba de descubrir que a Patroclo y Héctor va a dar muerte al amigo de Aquiles, ¿no? O sea, él lo va a matar considerando o creyendo de que está ocasionando un daño a Aquiles y era cierto, ¿no? Es que Aquiles consideraba muerta, entonces él va en busca del cuerpo de Patroclo, pero estos no lo entregan, ¿no? Entonces eh, eh, Aquiles decide vengar la muerte de Patroclo y es quien se va a enfrentar, ¿no? Entonces decide arrastrar el cadáver de Héctor y lo va a llevar al campamento de los aqueos, ¿no? Donde también va a tener el mismo accionar eh, que Priamo, ¿no? El hijo, el padre de Héctor. Priamo decide también ir en busca del cuerpo chico y también lo rechazan, ¿no? Pero ya finalmente lo entrega para que le Cristiana Selvitura, ¿no? Entonces, acá esto va a tener como narración de esta parte de la Ilíada, ¿no? Es por ello que una vez que ellos ganen la guerra, ¿sí? Con Troya, se narra la historia de la Odisea, ¿no? El cual va a estar compuesto por tres partes, donde es la telemaquía, las aventuras de Odiseo, o también llamado Aquiles, y la muerte de los pretendientes, ¿no? En la telemaquía se narra la búsqueda que va a tener su hijo Telémaco por saber de su padre, ¿no? En base a diversos lugares, pregunta amigos de su padre donde nadie le pudo dar razón de él, ¿no? Es por ello que él va en busca porque cansado de diversas o diversos enfrentamientos que va a tener, ¿sí? Que va a estar los pretendientes de los abusos, él va en busca de su padre porque estaba cansado de ello, ¿no? Es por eso que a partir de ahí se narra las aventuras de Odiseo, quien quiere retornar a Ítaca, ¿no? Él consideraba que se había quedado por muy poco tiempo donde las ninfas, ¿no? Entonces ya había estado varios años por ahí, entonces decide emprender su viaje con dirección a Ítaca, ¿no? Es por ello que pasa por diversos obstáculos donde al finalizar estos obstáculos él se va a eh, reencontrar con su hijo y con su sirviente fiel, ¿no? Donde planifican entre los tres una pequeña estrategia para poder dar fin a estos abusos de los pretendientes, ¿no? Entonces ellos planifican dar, por ejemplo, la metodología de decir de que un arco de flecha pase por los agujeros eh, de la hacha y el que gane se iba a quedar con Penélope, ¿no? Que era la esposa de Aquiles. Entonces todos empiezan a probar ello hasta que Aquiles decide enfrentarse, ¿no? Pero Aquiles no estaba vestido
se podría decir, de sí mismo, ¿no? O sea, no se presentó tal cual era, sino se presentó como un mendigo, ¿no? Entonces, al dar a conocer ello, ve, observa que ningún pretendiente logra ganar ese beneficio. Entonces él decide manifestar y decir, yo lo voy a hacer. Entonces todos los demás se empiezan a burlar considerando de que o este mendigo, sí, que este mendigo no lo lograría. Pero lo que al ver que el mendigo logra pasar por este obstáculo, sí, eh, todos se quedan sorprendidos. Sí, entonces es ahí donde cierran todos los portales y dan muerte a todos los pretendientes, ¿no? Entonces, por eso es que en esta parte, por ejemplo, tanto en la Ilíada como en la Odisea se observa esta característica de obtener el fatalismo, ¿no? Más que todo se enfoca en sus finales, en el final de cada uno de estos enfrentamientos. ¿No? Entonces se narra de esa forma, ¿no? Ya luego, sí, se narra todo ello ya en cuanto a la narrativa, ¿no? A la epopeya. Ya con el pasar del tiempo otros géneros literarios van a ir apareciendo y van a ir perfeccionándose, ¿no? Eh, sí, es por ello que continúa a ello se va a desarrollar, por ejemplo, el teatro griego, ¿no? El teatro griego va a enfocarse, ¿sí? En dar a conocer, por ejemplo, eh, cómo es la evolución de este género literario, sí, para que se pueda dar a conocer, ¿no? En la actualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a ir dando a conocer, sí, la evolución a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros la clase pasada nos contextualizábamos y decíamos que el teatro griego será como en la actualidad lo conocemos y hemos visto que no, ¿no? ¿Por qué? Porque el teatro va a surgir como, por ejemplo, trajes simples, no se va a enfocar en historias, sino se enfoca en cantos, en danzas, en honor a un dios muy importante, ¿no? ¿Recuerdan a qué dios nosotros nos hacíamos referencia cuando hablábamos del teatro griego? ¿Sí? ¿Recuerdan, chicos? Muy bien, ¿no? Se va a enfocar en el dios Dionisio, ¿no? Que es uno de los más importantes donde el teatro va a surgir con esa fórmula de dar a conocer, ¿sí? La literatura, ¿no? Es por ello que, o mejor dicho, el teatro, ¿no? Se va a desarrollar con cantos se puede, dionisíacas, ¿no? Donde se va a manifestar en honor a este dios, ¿no? Con el fin de obtener riqueza, obtener una buena cosecha, una buena producción, pero agrícola, ¿no? Se enfocaba en ello.
más que nada, ¿no? Entonces, ya con el pasar del tiempo, debido a diversos avances y necesidad de cambios, es que se va a producir ya o reproducir historias, ¿no? Se va a enfocar en dar a conocer historias que ya para ese tiempo estaban siendo narradas, ¿no? Entonces lo convierten a teatro donde ya va a evolucionar, por ejemplo, en los espectadores, ya el actor se va a tomar como ente fundamental o como característica principal de esta época, ¿no? Sí, entonces hay que ir, es muy importante contextualizarnos dentro de las etapas de la. Sí, entonces, por ejemplo, es muy importante porque vamos a ir la evolución de la literatura a través del tiempo y los cambios que van a tener, ¿no? ¿Para qué? Para que también así al nosotros leer un texto, por ejemplo, nos contextualicemos y digamos, ah, ya, este texto pertenece a tal corriente literaria donde se va a manifestar de forma particular, ¿no? Entonces, al hablar ya de la literatura clásica, de la literatura griega y del teatro griego, vamos a conocer el día de hoy lo que es la literatura medieval, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la literatura medieval, vamos a referirnos a aquellos trabajos, o mejor dicho, textos literarios que van a ser escritos durante la Edad Media que históricamente se identifica contextualizándolo dentro de esta época, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios de un nuevo movimiento literario que es el Renacimiento, ¿no? Este tipo o dentro de esta corriente literaria se va a ver diversos escritos religiosos y trabajos seglares, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a tener escritos basados en divinidades o de personas creyentes, ¿no? Y personas no creyentes con los famosos trabajos seglares, ¿no? Aquí ese sentimiento religioso o divino va a estar muy arraigado a la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el momento, hasta la época medieval, todavía las guerras y los enfrentamientos entre, se podría decir, eh, ciudades aledañas van a ser una característica fundamental, ¿no? O va a ser algo cotidiano, algo común, algo que constantemente sucedía, como por ejemplo, nosotros observamos, por ejemplo, en nuestra cultura, en la política vemos eh, de que, por ejemplo, la corrupción es algo fundamental, o mejor dicho, es algo natural, es algo que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? Para nosotros que alguien nos diga que un alcalde es corrupto ya no es nada sorprendente porque es algo cotidiano. Y era lo mismo en esta época, las guerras, ¿no? Entonces, es por ello que las manifestaciones literarias van a estar compuestas de ello, ¿no? Y se va a vivir como un hecho casi cotidiano. ¿No? Ahora, asimismo, todo movimiento literario va a tener etapas, ¿no? Etapas donde se va a iniciar con algunas deficiencias, se va a tener etapas donde va a tener su mayor evolución, ¿no? Va a tener mayor realce y una etapa de decadencia, ¿no? Donde ya se va a dejar de lado o se va a dejar de hablar de esta forma de literatura, ¿no? Entonces, etapa de iniciación, donde se le va a conocer como la Alta Edad Media, donde las obras se van a escribir en latín, que va a ser la lengua vernácula de esta época, la plena Edad Media, donde se va a surgir la poesía de amor cortés, ¿no? Un amor pleno, un amor, se podría decir, educado, y la Baja Edad Media, donde ya se va a dejar de lado a estas características, ¿no? A los antecedentes mencionados con anterioridad, ¿no? Entonces van a ser muy fundamentales durante esta época, ¿no? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Quizás lo pueden dejar aquí en el chat como comentario, ¿sí?
¿O todo claro hasta ahí? Muy bien, continuamos. Entonces, cuando nosotros hablamos, sí, de literatura medieval, para yo reconocer un texto, sí, literario, eh, sí, un texto literario dentro de esta metodología, o cómo yo voy a identificar a un texto que forme parte de la literatura medieval, pues bueno, primero va a tener un carácter anónimo. ¿Recuerdan o hacemos memoria, por ejemplo, por qué determinamos que hasta el momento, o por ejemplo, en la literatura clásica, lo que predominaba era la autoría anónima, ¿no? Alguien, a ver, recordemos, hacemos memoria. ¿Mm? ¿Recordaron? Muy bien. Decimos que predomina esta característica, sí, de determinarse o desarrollarse el carácter anónimo referente a de que hasta el momento la difusión de las obras literarias de esta época va a estar predominado por los aedos y los rapsodas, ¿no? ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas, chicos? ¿Mm? ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas? Muy bien. Los aedos y rapsodas van a ser aquellos quienes, sí, quienes eran los que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas y las historias de los guerreros, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, es que por eso es que se consideraba de que como iban de pueblo en pueblo, diversos autores, se podría decir, escuchaban esta historia y lo traspasaban, ¿no? Por ejemplo, como nosotros en la actualidad, muchos de nosotros, por ejemplo, conocemos eh, a historias que nos han contado nuestros abuelos, nuestros tíos, que ya ha pasado el tiempo, pero nuestros abuelos y tíos, muchos de ellos, por ejemplo, no nos han manifestado, ¿sí? ¿Qué historia, o mejor dicho, o quién ha contado esa historia? ¿No? No nos han manifestado ello, ¿no? Entonces, es por ello que la autoría no se conoce de mucho de los textos, ¿no? Lo mismo sucedía en esta época. Ahora, es por ello que era también una obra, o la obra era considerada eminentemente oral, ¿no? Era, ¿por qué? Porque se difundía oralmente, no se difundía de forma escrita como en la actualidad, ¿no? Que muchos, tenemos a muchos escritores quien tiene la posibilidad, sí, lo manifiesta muy rápido, ¿no? Se va enfrente y lo publica, ¿no? En cambio, en esta época no era eminentemente oral, era verbal, ¿no? Va a tener un carácter culto debido a sus costumbres, las obras van a estar escritas en verso, va a ser muy
muy didáctica y moralizante, va a estar compuesto de imitaciones, ¿no? En cuanto a la literatura clásica grecolatina, y va a ver escritos religiosos, escritos laicos, ¿no? Escritos religiosos va a hacer referencia a divinidades, ¿no? Que dentro de la historia van a existir van a haber personajes divinos, ¿no? Y los escritos laicos de personas no creyentes, ¿sí? Muy bien, entonces esas son las características fundamentales de este movimiento literario, que es muy importante que nosotros conozcamos cada uno de los antecedentes para poder identificar y poder visualizar primero, o se podría decir rápidamente, contextualizar, ¿sí? Sí, es muy importante para así yo poder determinar, por ejemplo, la temática general de mis textos literarios de cada época, ¿no? Entonces recuerden, primera característica, va a predominar el carácter anónimo, las obras van a ser difundidas de forma oral, va a estar escrita en verso y va a haber muchos escritos religiosos y escritos laicos, ¿no? Dos bandos se podría decir, ¿no? Ahora vamos a tener a diversos representantes como Juan Manuel, prosa medieval de ficción con el Conde de Lucanor, Fernando de Rojas, dramaturgo español, La Celestina, en Francia la canción de Rolando, en Alemania la canción de los Nibelungos, en Inglaterra cuentos de Canterbury, en Italia Dante Alighieri, Boccaccio y Petrarca, y en España el Cantar del Mío Cid, que es anónima, y la Celestina de Fernando de Rojas. Ustedes me dirán, pero Miss, si usted nos dice que dentro de la historia va a predominar lo que es el carácter anónimo, porque hay muchos de los textos que tienen autoría. Claro, al pasar del tiempo, cada uno de los movimientos literarios van a tener, se podría decir, eh, evoluciones, ¿no? Van a tener evoluciones, van a tener investigaciones donde ya se ha podido determinar de acuerdo a las características que cuenta esta época, sí, van a tener sus identificaciones, ¿no? Es por ello que se conoce por historia a ello, ¿no? Entonces, una de las grandes obras literarias que se va a difundir con mayor realeza, o se podría decir con mayor contraste, va a ser El Cantar del Mío Cid, ¿no? Que es una obra literaria anónima, ¿no? Este texto literario va a tratar sobre el tema de defender el honor, ¿no? De honor que para ellos dentro de esta época era fundamental, ¿no? Para los guerreros, que era un valor de gran importancia para la gente de esta época, ¿no? Donde la necesidad de recuperar la honra que se había perdido es lo que va a dar impulso a las hazañas acometidas por el héroe, ¿no? Aquí el poema se va a iniciar con el destierro del Cid, ¿no? Es el cual es el primer motivo de deshonra tras una acusación de robo, ¿no? Es por ello que el deshonor va a suponer también al ser a que se le va a tener que quitar todos se podría decir, bienes, ¿no? Donde sus posesiones en vivar, ¿no? Y va a ser privado de la patria potestad de su familia, o sea que consideraban en esta época que un ser así no se podía hacer cargo de la familia que tenía, ¿no? Entonces, tras conseguir sí, esta conquista a Valencia va a tener, gracias a su prudencia y a su astucia, él va a ser considerado como héroe, ¿no? Y va a contener, o mejor dicho, va a obtener el perdón real, ¿no? Y una nueva heredad. Aquí el señorío va sobre Valencia para ratificar su nuevo estatus de señor de Versalles, ¿no? Y se van a concertar las bodas de sus hijas de linajes mayores, ¿no? Que eran los infantes de Carrión. Aquí el destino, sin embargo, va a ser imprevisible, ¿no? Y va a transformar este momento de felicidad en una nueva caída de la honra del Cid, ¿no? Debido al ultraje que van a tener, ¿sí?
¿sí? Que van a ser los infantes de carro con las hijas del Cid, ¿no? Entonces, ellas van a ser vejadas, malheridas y abandonadas en el Pobledar de Corpes, ¿no? Donde este hecho va a suponer, según el derecho medieval, el repudio del facto de estas, ¿no? Por parte de los de cargo. Es por ello que el Cid va a alegar la nulidad de los matrimonios, ¿no? Donde en un juicio que va a presidir no por el rey, que los infantes de Carrión van a quedar infamados públicamente, dañados, ¿no? Calumniados y apartados de los privilegios que antes detentaban, ¿no? Que antes poseían. Sí, y van a ser apartados de los privilegios de los miembros del séquito real, ¿no? Por el contrario, aquí las hijas del Cid van a concertar matrimonios como reyes de España, ¿no? Y llegando al máximo ascenso social. Entonces va a trascender que ustedes se dan cuenta que época tras época, ¿sí? Van a ir cambiando esta metodología, ¿no? Entonces, era algo importante para ellos la defensa del honor que ellos van a proceder, ¿no? Muy bien, debido a las explicaciones que les acabo de brindar, vamos a ver un pequeño video para recordar o para contextualizarlo mejor. Hoy en Draw My Life, el Cid. Cierra los ojos. Deja que tu imaginación viaje a la España medieval, al siglo XII. El sol de la primavera ilumina la plaza, y los mercaderes y sus compradores, extranjeros y peregrinos, niños y niñas, la llenan de vida. De pronto, en el centro de la plaza, un juglar alza la voz y comienza a cantar las aventuras y desventuras de un héroe. Rodrigo Díaz de Vivar. Al acabar, los que han escuchado este relato van a su casa y lo cuentan a sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1207, que un copista llamado Perabat pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado, tan solo le falta la primera hoja del principio y 2 del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vivar. Si ya antes de empezar sabes que este resumen te está salvando la vida, suscríbete. Te pongo en contexto. En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso de una batalla en la que ganó 3 cosas. 1. El favor del rey Alfonso VI. 2. Su fama y el nombre de campeador. 3. La envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No respondas. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Al Cid, que además de fiel era obediente, no le quedó otra que abandonar Vivar hacia Burgos. Pero no se fue solo. Sus amigos como Álvar Fáñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarle en sus próximas batallas. Al ver Vivar a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Son sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez se saltó las normas del rey y les proporcionó víveres. También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos Raquel y Vivas que se las guardaran durante un año. Ellos pensaban que rebosaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue a despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijas, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Cardeña. El Cid lloró al despedirse, pero les prometió regresar y casarlas honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas. Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos. En pocos días ocuparon Ita, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castejón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey Tamín de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, tras una batalla, los del Cid salieron victoriosos.
El botín fue inmenso, por lo que el Cid con su parte le hizo un regalo al rey Alfonso. ¡Ay, pico y pala! Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos y a su mujer e hijas. Después, el Cid se asentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidiendo tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo. El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada colada. Ya sabes que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, cuerpos y sangre, mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid campeador arrasaba Cullera, Játiva, Denia y Benicadel. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeó su enseña. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso sacar a su esposa e hijas de Castilla, por supuesto a cambio de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por las hazañas del Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, el del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid a lomos de Babieca. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la tizona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, no es para menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este accedió a cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar, solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y ya cansados de ser el hazmerreír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpes, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Corpes. Los infantes huyeron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó a las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente, devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas. Y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Al mismo tiempo, un infante de Navarra y otro de Aragón pidieron la mano de doña Elvira y doña Sol. El Cid aceptó gustoso. Finalmente, todos se reunieron en Valencia para celebrar la victoria sobre los de Carrión y las nuevas bodas.
El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador, así que resumamos para que quede todo claro. Este poema es un cantar de gesta, es decir, un poema que narra las hazañas épicas de un héroe. Se transmitió de forma oral hasta que fue copiado. Sus versos no se agrupaban en estrofas, sino en tiradas, separadas en hemistiquios. Importante. Como todo poema, tiene alguna que otra discrepancia con el personaje histórico, pero esto lo dejamos para otra ocasión. ¿Conocías este gran poema de la literatura española? Ahora ya puedes hacerte el listo con tus amigos. Compárteselo. Pero antes, déjanos un super like y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios qué otra obra te gustaría que resumiéramos. ¡Hasta el próximo vídeo! Muy bien, chicos. Entonces, este movimiento literario va a tener como antecedente a diversas características históricas dentro de la época, ¿no? Donde se va a narrar cada proceso, cada avance histórico que va a tener a través del tiempo. ¿Sí? Este movimiento literario es fundamental determinar y conocer los diversos avances históricos de la sociedad. ¿Sí? Entonces recordemos que, por ejemplo, aquí en el Miocid se narra historias moralizantes, bastante moral, ¿no? Por ejemplo, el hecho de defender el honor es algo fundamental, ¿no? Y los escritos religiosos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces hay que tener en cuenta, repasar un poco, conocer cada una de las etapas y el proceso de evolución que va a tener este movimiento literario, ¿sí? Para el tiempo, ¿sí? Muy bien, chicos. Espero me hayan podido comprender la clase del día de hoy y poder contextualizarnos, ¿sí? Dentro de la etapa y poder notar la evolución que tiene la literatura a través del tiempo, por lo menos hasta esta época, ¿no? Ya se da a conocer y se difunde los aspectos históricos de la sociedad, ¿sí? Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.